come follow me. Yeah, come follow me. Come follow me. Follow me now through my reality. Come follow me. Follow me. Follow me now through my reality. Come follow me. Follow me. Follow me now through my reality. Come follow me. Follow me. Yo. My solar system is fake and my earth has no shape. It's my hologram, it's my light. Everything starts with 0 and ends after 1. Moon manage energy, my source is sun. 5 senses, plus I think and I feel. 7 modes of creation, it's reality. I experience my history of science. The truth, it's all vibration. And I decode it for me to create my matter. I dive into hell and fly back up, it's fun. That's what I live in, all I can see is fun and sun that I create for me. And I used to say multi-dimensional being, but now I'm just me, being. No, I'm not an alien, not a god or Satan. I'm all that is precedes creation. My sweetness is uniqueness. My light shines apart from the rest to kill darkness. This sweetness is uniqueness. My light shines apart from the rest to kill darkness. Come follow me. Follow El que tenga oídos que escuche. Estás por entrar en un espacio de ideas nuevas. Abre tu mente. Estás en Despertar 2011. Bienvenidos y bienvenidas, hermanas y hermanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Despertar 2011. Y déjenme aclarar de una vez, porque podría haber confusión. Cuando digo hermanas y hermanas, ¿por qué les digo hermanos y hermanas? Y a muchos de ustedes ni los conozco. Porque yo soy de la firme creencia que todos los seres que vivimos en este planeta somos hermanos y somos hijos de la Tierra. Entonces, y eso incluye a todas las especies, incluye plantas, incluye animales, incluye insectos. Todos somos hermanos. Por eso los digo hermanas y hermanos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Catarsis Radio, y a los que nos escuchan también en YouTube, y donde nos escuchan, muchas gracias. El día de hoy vamos a retomar el tema que tratamos muy brevemente en el episodio pasado sobre la información y su importancia. Decíamos que la información, bueno, primero, ¿de dónde viene la palabra información? Información, in de interior y formación. Entonces es un elemento abstracto, intangible. La información determina nuestras creencias, lo que creemos, lo que percibimos. Nuestras creencias influyen en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones y nuestras acciones influyen en la realidad. Por lo tanto, la información con la que contamos es muy importante. Entonces, si únicamente conozco una cosa, tengo una opción. En el momento que conozco una cosa diferente, ahora tengo 2 opciones, tengo 2 posibilidades. En la medida que voy teniendo más opciones, tengo más posibilidades. Y es muy curioso porque normalmente alguien nos presenta 2 opciones. Es muy frecuente que se dé el caso que nos ponen una o varias opciones, no importa el número, pero opciones en las que nosotros no tenemos ninguna decisión. Las opciones vienen de fuera, vienen de la otra parte y se nos presentan y tenemos que escoger forzosamente una de esas. Bueno, realmente es forzosamente una de esas, porque no podemos nosotros proponer nuestra propia opción, que no está contemplada dentro de las que nos presentaron, pero que es a lo mejor la que consideramos más pertinente. Entonces, retomando, la información a la larga quiere decir opciones y esto quiere decir decisiones. Y entre más información tenemos, más posibilidades tenemos de tomar decisiones diferentes, más acordes con lo que nosotros queremos. La decisión entonces, los invito a que ya no sea algo que viene de afuera hacia adentro, sino algo que viene de dentro hacia afuera, que es lo que yo le quiero aportar a mi vida y a mi mundo. Ahora, hay un personaje de la vida pública mexicana muy conocido, que insiste mucho últimamente en que la cuestión es la percepción, que lo importante es la percepción. Y como dirían en Animatrix, hay cierta verdad en su ficción y cierta ficción en su verdad. Porque sí, de hecho, la percepción es muy importante, pero tampoco la percepción lo es todo. Una cosa es la realidad y yo tengo la libertad de percibirla como mejor me parezca o mejor pueda, pero eso no lo hace una realidad de facto. Yo puedo tener una percepción de cierta persona, pero esa es mi visión, no quiere decir que la persona realmente sea así. Sin embargo, si alguien puede manipular
nuestra percepción de las cosas, pues está manipulando la información y por tanto nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y realidad. Entonces sí es muy importante la percepción y en este sentido es nuestra creencia que entre más amplia es nuestra visión de la situación, más fácil es saber qué es tan cierto y qué no es tan cierto. Entonces, aterrizándolo en un ejemplo concreto, podría ser, pues al pueblo le dices una cosa, al sector empresarial le dices otra, al país vecino le dices otra cosa, en Europa vas y dices otras cosas, al ejército le das otra versión, a la policía le das otra versión, entonces estás en posibilidad de manipular las cosas para que sucedan como tú quieres. Entonces, no subestimemos la importancia de la información y de la desinformación. Y ya que estamos en el tema, mencionamos de una vez por ahí un concepto que no era muy conocido hace, no sé, unos 10, 20 años, pero que ahora ha estado tomando mucha importancia. Y es una estrategia militar que se conoce en inglés como PSYOP. En español sería algo así como una operación psicológica, que básicamente lo que es propaganda, es manipular la información para que el público al que va dirigido tenga una cierta percepción de la situación. Entonces se los pongo ahí sobre la mesa para que lo tomen en cuenta y ya ustedes decidan qué procede. Ahora dicho todo esto, vamos a retomar el concepto que platicábamos, la ley de la dualidad, en el episodio pasado, y vamos a abundar un poquito más a fondo en eso. Cuando hablamos de dualidad, estamos hablando básicamente de positivo y negativo. Ahora, tradicionalmente se dice que es equivalente el positivo con lo masculino y lo negativo con lo femenino. Aquí vamos a aclarar una cosa, negativo no bajo el contexto de bueno o malo, sino más bien, por ejemplo, el positivo se refiere a que es activo y el negativo se refiere a que es receptivo. Si lo vemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, en el cerebro, el lado izquierdo del cerebro, que controla la parte derecha del cuerpo, se identifica con la parte racional, y esa es la parte de la razón, la parte de la lógica, y esa parte se le considera masculina. Y el lado derecho del cerebro, que es el que controla al lado izquierdo del cuerpo, se le asocia con la intuición, con los sentimientos, y eso se le considera femenino. Entonces no estamos hablando aquí de cosas sexuales, por favor, no se vayan por ese lado, estamos hablando de cosas energéticas. Ahora, lo que sucede, no me dejarán mentir, es que vivimos actualmente y desde hace pues, ya buen rato en un desbalance terrible entre lo masculino y lo femenino. Es muy importante aclarar que tanto el hombre como la mujer tenemos ambos aspectos, el aspecto masculino y el aspecto femenino. No necesariamente por ser mujer tienes el aspecto femenino más marcado que el aspecto masculino y no necesariamente por ser hombre tienes más marcado el aspecto masculino que el aspecto femenino. Esto, insisto, no tiene nada que ver con preferencias sexuales. Esto tiene que ver con estas dos manifestaciones. Uno es el lado lógico, otro es el lado intuitivo. Uno es el lado activo, otro es el lado receptivo. Uno es el lado del día, otro es el lado de la noche. Ninguno de los dos es bueno, ninguno de los dos es malo. Ambos tienen su lado bueno y malo, digámoslo así. Pero todos tenemos todo y estamos, como les decía, en un desbalance terrible hacia el lado masculino. Se ha negado al lado femenino, se le ha prácticamente satanizado en muchas religiones, o se le omite o se le esconde, y esto genera un desbalance que, bueno, ahora se traduce en muchas de las cosas que estamos viviendo, como la violencia, la guerra, la injusticia, todas estas cosas, en gran parte, no única y exclusivamente, pero en gran parte, se deben a este desbalance que existe entre lo masculino y lo femenino. Entonces, la invitación es a retomar ese lado femenino que se tiene muy descuidado y muy castigado, incluso maltratado. Hay que retomarlo y también hay que pensar, bueno, a ver, ¿por qué tienen tan castigado y tan satanizado el lado femenino? ¿Quién se beneficia de esto? Siempre que veamos una situación extraña, hay que preguntarnos quién se beneficia. Entonces, ¿quién se beneficia de ocultar al lado femenino y de girar todo a enfocar todo hacia el lado masculino? ¿Tú y yo nos beneficiamos de esto? Pues según lo que vemos en nuestro alrededor, claramente no nos beneficiamos ni tú ni yo de esto. Y esto es también un anuncio del regreso de
el femenino sagrado o el sagrado femenino, como lo quieras llamar, pero de esa fuerza complementaria, ¿sí? Y de un regreso al equilibrio. No se trata de decir, de hacer lo contrario, decir ahora, oh, lo masculino es malo y vamos a atacarlo y vamos a castigarlo. No, 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 eso sería caer en el mismo desbalance, pero del otro lado. De lo que se trata es de integrar y de reconocer a ambas partes y darle a cada una su justo lugar. Ni más ni menos. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. También me pueden tirar de loco, se vale. Yo se los comparto. Tomen lo que les sirva y lo que no, deséchenlo. Y aquí queremos también integrar, junto con este concepto de masculino y femenino, el principio de lo que llamamos geometría sagrada, que quienes ya hayan trabajado con ella saben cómo la geometría sagrada nos cambia desde dentro, tiene un efecto transformador en la conciencia, y créanme que si de algo se trata, este espacio es de crear conciencia. La geometría sagrada, si no es la primera vez que oyes de ella y no sabes ni qué es, te recomiendo mucho un libro que se llama El antiguo secreto de la flor de la vida, de Drunvalo Melquisedec. De todas maneras, les dejo el dato escrito aquí abajo, en la descripción. Y geometría sagrada, no vamos a entrar todavía de lleno en ella, porque no tenemos la manera de presentarlo visualmente, que será la manera más provechosa. Pero sí vamos a aprovechar para hablar aquí de digamos, el principio básico de la geometría sagrada, que también está basado en una cierta dualidad, que toca lo masculino y que toca lo femenino. En geometría sagrada, la línea recta es masculina y la línea curva es femenina. Para que tengan este dato y lo tomen en cuenta en muchos aspectos. No nada más cuando hablemos más adelante de geometría sagrada, sino también para que lo vayan checando en todo, ¿no? Todo lo que se ve. Ahora, ya que hablamos de todo esto, déjenme desahogarme y sacar algo que considero que es muy importante mencionar, y es sobre lo que ahora está muy de moda el término de las teorías de conspiración. Y vamos a hablar primero vamos a hablar del origen de las palabras. ¿Qué es una conspiración? Una conspiración a grandes rasgos, y a cada uno de ustedes le toca irlo a buscar al diccionario, pero en esencia, básicamente lo que dice es cuando varias personas se juntan para planear y llevar a cabo algo, generalmente algo que va en contra del interés de alguien, pero básicamente es eso, es un grupo de personas que se juntan para planear algo. Eso es conspiración. Ahora, teoría, ¿qué es teoría? Teoría es algo que no está del todo probado. La teoría de Darwin de la evolución, la teoría de la relatividad de Einstein, esas son teorías que son así como que, híjole, pues mira, se me hace que va por aquí, pero como todavía no lo puedo comprobar, entonces es una teoría. Una vez que se comprueba, una teoría se convierte en ley y deja de ser teoría. Entonces, que quede claro que una cosa es teoría de conspiración, que es algo que no está demostrado, y otra cosa muy diferente son hechos demostrados, documentados, y otra cosa es conspiración. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos claros nuestros términos, vamos a hablar un poquito de conspiraciones, y no en teoría. No en teoría, conspiraciones en la práctica. Este es el final de la primera parte. Los esperamos en su segunda parte. Oídos que escuchen. Estás por entrar en un espacio de ideas nuevas. Abre tu mente. Estás en Despertar 2011. Bienvenidos y bienvenidas, hermanas y hermanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Despertar 2011. Y déjenme aclarar de una vez, porque podría haber confusión. Cuando digo hermanas y hermanas, ¿por qué les digo hermanos y hermanas? With zero and ends after one. Moon manage energy, my source is sun. 5 senses, plus I think and I feel. 7 modes of creation, it's reality. I experience my history of science. The truth, it's all vibration. And I decode it for me to create my matter. I dive into hell and fly back up, it's fun. That's what I live in, all I can see is fun and sun that I could. Yeah, come follow me, come follow me. Follow me now through my reality, come follow me, follow me,
follow me now through my reality. Come follow me, follow me, follow me now through my reality. Come follow me, yo. My solar system is fake and my earth has no shape. It's my hologram, it's my light, everything started for me. And I used to say multi-dimensional being, but now I'm just me, being. No, I'm not an alien, not a god or Satan. I'm all that is precedes creation. My sweetness is uniqueness. My light shines apart from the rest to kill darkness. The sweetness is uniqueness. My light shines apart from the rest to kill darkness. Come follow me. El que tenga